¿Qué tal, señoras, señores? Un saludo y muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023 y, como siempre, estamos aquí para contarles cosas que suceden en nuestra ciudad. Esto es Jerez al Día y hoy comenzaremos hablando de Asepello, que inaugura en Jerez la unidad móvil Ruta 151 para difundir buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. Esta unidad va a recorrer más de 80 ciudades españolas y va a permanecer en Cádiz hasta el próximo día 20 de abril. Siempre interesante, ¿verdad?, conocer algo más en torno a la prevención de riesgos laborales. Y vamos a hablar del Zoo Botánico de Jerez, que este próximo viernes 21 de abril organiza un homenaje a José Antonio Valverde, llamado así precisamente, recordando a José Antonio Valverde. Entre otras cosas, se va a descubrir una placa conmemorativa a su figura a partir de las 6:30 de la tarde, una instalación de fauna sahariana. Ya saben que durante este fin de semana hemos tenido un certamen de tunas en nuestra ciudad. También les contaremos aquello de dónde viene la palabra ¿qué tunante eres? Pues viene precisamente de eso, de los tunos. Este fin de semana ha habido un certamen en Jerez y curiosamente de Jerez han ido jerezanos a otro certamen celebrado en Astorga, concretamente la Tuna de Ciencias Sociales de Jerez, que además allí en Tierras del Norte se ha alzado con 3 premios. El primero, la tuna más tuna, que se otorgó a la tuna más completa por calidad musical, simpatía y animación en las calles. Ya saben ustedes que hay una ruta jacobea que une nuestra ciudad, bueno, toda la provincia, bueno, en realidad cualquier parte del mundo está unida con Santiago, ¿no? Pero tenemos aquí una ruta jacobea jerezana que organiza desde el pasado mes de diciembre y hasta el próximo día 30 de abril, con lo cual queda ya muy poquito, un certamen de fotografía junto con la Confederación Española de Fotografía y la Federación Andaluza. El certamen fotográfico Jerez Ciudad Jacobea. El mismo cuenta con unas bases las cuales pueden ser solicitadas en el correo electrónico de la propia Asociación Jacobea Xarís. Pues aquí arrancamos esta nueva edición de Jerez al Día y hoy nos acompaña Gonzalo Solís. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que además te hemos traído porque es muy interesante, yo creo que siempre interesante, importante, educativo, didáctico, el que sepamos prevenir riesgos, ¿no? Y Asepello, que es la mutua a la que tú representas, está organizando esta unidad móvil Ruta 151. Lo primero, me gustaría que lo explicáramos a los telespectadores de Jerez al Día, ¿qué es esto de la Ruta 151? Bueno, pues la Ruta 151 es un proyecto de Asepello, de la mutua. A través de los planes de actividades preventivas que el Ministerio nos marca, pues queremos innovar en materia de prevención y queremos hacer llegar esa innovación a todas las empresas mutualistas de Asepello. La Ruta 151 está yendo por 80 ciudades de toda España en un proyecto de varios años. Queremos llegar a unos 15.000 empresarios, 15.000 empresas y queremos llegar finalmente a acercarnos y que vean estos proyectos innovadores en materia de prevención, pues aproximadamente 1 millón de trabajadores. Fíjate que es curioso que hayas venido tú hoy aquí, que no estaba preparado, porque, señoras y señores, vamos a ver imágenes del incendio que tuvo lugar ayer en la calle Granados, al filo de las 8:30 de la tarde, en esa calle que está tan céntrica. Bueno, se organizó cierto caos, cierto revuelo, además una densa humareda que pobló todo el centro de la ciudad. Incluso las personas del edificio tuvieron que refugiarse en la azotea y se vivieron, se lo pueden imaginar, momentos de muchísima tensión. Ahí estamos viendo imágenes de nuestro compañero Sebastián Pérez, grabadas, como digo, instantes después de que se controlara el fuego. Como pueden ver, diferentes dotaciones del cuerpo de bomberos. Además fue movilizada la Policía Nacional y la Policía Local. Y bueno, siempre, oye, qué desagradable, tú que además perteneces a una aseguradora, a una mutua, siempre duro, complicado lidiar con un incendio, ¿verdad? Es difícil
Y de hecho en Asepello, como mutua de accidentes laborales, tenemos proyectos dentro de esta Ruta 151 para sensibilizar a los empresarios sobre las posibilidades que hay de que ocurran explosiones, deflagraciones dentro de la empresa. Tenemos lo que se llama un tubo Harman, que es simular cómo puede suceder una deflagración dentro de una empresa. Tenemos incluso una maqueta que podemos ir llenando de humo para que se vea cómo el humo va ascendiendo y se puede ver cómo puede ir pasando el humo de un sector a otro y de la importancia, pues por ejemplo en las viviendas con el nuevo reglamento que hay, pues de que las puertas hay que sectorizar, esas puertas que en los pisos de vecinos solemos dejar abiertas, pero esas puertas es muy importante que estén cerradas para evitar que el humo vaya pasando de un sector a otro. Estos son algunos de los proyectos que tenemos en materia de incendios. Evidentemente, ¿no? Estaba yo mirando atentamente esas imágenes que, como digo, grabamos ayer, no sé, aproximadamente serían las 8:30, más o menos, cuando digo todo el centro se colapsó de ese denso humo negro, que característico además el olor de un incendio en un lugar. Sí. Del hollín, de que se quema, de todo el producto plástico normalmente que ya suele haber y muy tóxico. Sí. Además, ese humo, normalmente los incendios, los fallecimientos que hay, pues suele ser por un tema de inhalación de humos. Afortunadamente, y aunque han visto ahí llegar a la ambulancia del servicio de emergencias del 061, no hubo que lamentar víctimas, afortunadamente, pero se vivieron situaciones, lógico, fíjate, además las personas del edificio se refugiaron arriba a la azotea, porque son situaciones que a nivel humano son difíciles de controlar. En ese sentido, vosotros hacéis también estudios, ¿no?, de la reacción de las personas cuando sucede un incendio, con independencia de que obviamente hay que trabajar en la prevención, ¿no? Sí, lógicamente lo que decíamos antes es de la importancia de sensibilizar a los trabajadores, a la sociedad en general, sobre la importancia que tiene de las medidas de evacuación, medidas contra incendio, de cómo deben de estar, y entrenarse mediante simulacros en la evacuación para que en caso de que haya un incendio, todos los vecinos, todos los trabajadores de una empresa sepan cómo tienen que salir del centro de trabajo, de la vivienda, ¿no? Son dos cosas compatibles a la hora de, digamos, trazar un plan estratégico, un plan de evacuación, por ejemplo, o un plan de riesgos laborales a nivel de empresa, a nivel de ciudadanos en un hogar particular. ¿Es muy diferente? Es muy diferente. Normalmente las empresas suelen tener otras circunstancias, pueden estar trabajando con muchos productos químicos, tienen unas circunstancias diferentes a lo que puede ser unos vecinos, los cuales tienen una escalera. Los vecinos debían de haber unos planes que en cierta manera supieran los vecinos lo que tienen que hacer. El bombero suele hacer recomendaciones de permanecer en la casa, poner toallas húmedas en las puertas para evitar que el humo traspase de una habitación a otra, y sobre todo avisar que están en la ventana para que bomberos les pueda rescatar, porque en el momento que ese humo aparece ya en la escalera de vecinos, pues suele ir hacia arriba y puede haber un riesgo de inhalación de ese humo por todos los vecinos que están por arriba. ¿Cómo se controla? No hablo ya de esta situación que estamos viendo, las imágenes en calle Granados, insisto, susto monumental, porque no hay que lamentar, la información que tenemos es que no hay que lamentar daños personales, que eso es lo más importante. Pero ¿cómo se controla realmente el pánico? Porque podemos tener una serie de nociones, ¿no? Un protocolo de actuación, me refiero en casa, pero después cuando aparece el humo, esa primera sensación, ¿no?, ese instinto de ponerte a salvo y no entrar en pánico, claro. Pues mira, justamente en la Ruta 151 tenemos un proyecto innovador a través de la gamificación, de hacer juegos serios, estamos haciendo un ejercicio con realidad virtual para que los trabajadores de las empresas practiquen lo que puede ser la contraincendio. Mediante las gafas de realidad virtual, los trabajadores hacen una experiencia y viven una experiencia de contraincendio. De esta manera estamos sensibilizando a los trabajadores sobre cómo deben de actuar. Ya no vamos a lo que es el papel sobre esas instrucciones, sino le vamos a pasar a una emoción. Claro, a una emoción que es la realidad calidad virtual. Claro, las gafas eran buenas, ¿no? Te quiero decir, como encima las tengáis en 4K las gafas, le metéis pero bien el miedo en el cuerpo, ¿eh? Efectivamente. Entonces, ahí
Bueno, nosotros tenemos contraincendios o tenemos simulaciones, por ejemplo, de caída en altura. Y entonces son experiencias que van a hacer que el trabajador las sienta mucho más y se les quede mucho más grabado que si al final le das un papel y el trabajador se lo lee, ¿no? Entonces, de esta manera conseguimos sensibilizarlo mucho al empresariado sobre la importancia de las medidas de evacuación, medidas contra incendio que debe de haber en la empresa. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Me refiero a nivel del cuidado que instituciones, gobiernos, asociaciones, las mismas empresas, como hace unos años el trabajador estaba totalmente desprotegido, incluso trabajando en condiciones de insalubridad. Sí, bueno, ya desde que sale la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estamos trabajando. Es una ley que es un cambio muy importante, pero bueno, hoy en día ya la cosa está yendo mucho mejor. En materia de prevención se están más protegidos y se está trabajando para reducir esa siniestralidad que todavía tenemos y que todavía se puede ir mejorando los datos de siniestralidad que tenemos en Jerez y tenemos en la provincia. Bueno, yo creo que ya podemos dejar de ver esas imágenes de lo ocurrido ayer en calle Granados, de ese susto monumental, de esa humareda, del caos de tráfico, del miedo, lógicamente, de los propietarios que tuvieron que refugiarse en la azotea, porque en realidad estamos también un poco preguntando aquí, aprovechando la presencia del experto, ¿no?, en riesgos, ¿no?, en la prevención de esos riesgos. Y esta ruta 151, decíamos que va a recorrer más de 80 ciudades españolas y va a permanecer en la provincia pues prácticamente hasta mañana, ¿no?, si no me equivoco. Efectivamente. Mañana, hoy y mañana nuestros mutualistas que se han inscrito pueden venir a las varias sesiones que tenemos allí y participar de esos proyectos innovadores que tenemos en materia de prevención. Hoy, pues mañana y tarde y mañana jueves, mañana y tarde también. La Ruta 151, ¿por qué ese nombre? Suena así como muy peliculero, bueno, ¿no? Sí, bueno, las mutuas de accidentes de trabajo tienen un número dentro de lo que es la seguridad social. O sea, que no tiene nada que ver con una ruta americana de carreteras, ¿no? No, bueno, tiene ahí un cierto con la 66. Sí, porque suena algo, ¿no? Algo suena ¿no? Ruta 66, pero bueno, el número de ASPEIO dentro de lo que es la seguridad social es la mutua de accidentes número 151 y entonces por eso le hemos llamado ruta número 151. ¿Y qué es básicamente esta ruta 151? Porque claro, tú me decías la importancia de la innovación, es decir, la tecnología está avanzando tantísimo que su aplicación directa en este campo de la prevención de riesgos os hace ser un poco, a ver, entiéndeme la metáfora, sí, como los médicos. Tenéis que estar continuamente estudiando para saber qué elementos nuevos tenéis para combatir estos riesgos laborales. Efectivamente, lo que estamos haciendo es utilizando tecnologías innovadoras que ya están, pero nosotros lo que le estamos dando es una visión en materia de prevención. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de la cámara acústica, que es un equipo innovador que se va a las empresas y sirve para sensibilizar al empresariado, para sensibilizar a los trabajadores sobre dónde está llegando el ruido. Tenemos un tubo Harman, que es un equipo... ¿Eso es el tubo Harman? Ese es el tubo Harman, efectivamente. En las imágenes, ¿estáis viendo? Estamos haciendo una simulación de lo que es una explosión con un polvo. Eso no es realidad virtual. Eso no es realidad virtual. Eso es una explosión en el sitio. Es una simulación con una explosión real. Vale. Es una deflagración. Ajá. Al final tenemos un polvo ahí con una cantidad determinada de azúcar glass y ese azúcar, al expandirse en una nube y tener ese pequeño foco de ignición, se produce esa deflagración. Entonces simulamos para que vean en las empresas que no todo tiene que ser gasolina y arde, sino que hay otros productos que parece que son, pero que también pueden arder. Gonzalo, ¿me estás diciendo que el azúcar glass provoca una ignición de fuego? Puede provocar. ¿Pero quién no tiene azúcar glass? Lo que hacemos es simular las condiciones que puede darse. O sea, que en la cocina de casa, bueno, una cocina de casa es un centro, muy de muchísimos riesgos. ¿Cuántos incendios en casa se originan en la cocina? Claro, efectivamente. Hay muchos productos inflamables y hay fuentes de calor y pueden provocarse. Ya lo del azúcar glass me ha dejado pillado. Bueno. Me voy a tirar por la sacarina directamente. No, pero sí, está muy bien, ¿no?, hacer esa recreación, incluso ver esa explosión. Sí, nosotros en la Ruta 151 tenemos dos ambientes. Este ambiente es el ambiente industrial, es una zona acotada que tenemos dentro de la unidad, donde hay elementos industriales para simular los accidentes que pueden provocarse en una empresa. Y uno de estos simulaciones que hay es
la deflagración del azúcar glass para que vean que en unas determinadas condiciones pues puede inflamarse. A nivel empresarial, porque esto está condicionado, supongo, condicionado, dirigido a mutualistas. Mutualistas, ¿no? De vale. efectivamente. A empresas mutualistas, vale. Pero, ¿qué sensibilidad tiene el empresario? En el sentido de, entiéndeme la pregunta, ¿es algo impuesto a nivel gubernamental, la obligación de tener un mínimo de riesgos de prevención laboral, o realmente el empresario está sensibilizado con proteger a sus trabajadores y por ende a su empresa? Bueno, el empresariado está obligado por lo que es la ley de prevención. Nosotros con la Ruta 151 lo que queremos es llegar a ese empresariado y hacerle ver que no solamente, sensibilizarlo de que no solamente es la obligación que tiene de cumplir la ley, sino que puede ir un paso más por delante, porque el que no hayan accidentes es un bien, primero para el trabajador, que es el que lo sufre, es un bien para la empresa, es un bien para la sociedad el que no haya accidentes. Entonces, lo que hacemos con estos equipos es sensibilizar a las empresas sobre la importancia y el coste que tienen los accidentes para el trabajador, para la empresa, para la sociedad, y reducirlo de manera que podemos tener una buena gestión en la empresa. Y finalmente dirigido, supongo, también al trabajador, ¿no? Sí, de hecho están viniendo... Claro, porque ¿qué responsabilidad tiene el trabajador también? Bueno, ¿El trabajador tiene que exigir un mínimo de condiciones o eso ya viene impuesto a nivel del empresario? A través de sus delegados sindicales, los trabajadores pueden exigir y tienen sus derechos en materia de prevención, al igual que tienen sus obligaciones de cumplimiento de lo que es la ley de prevención. Entonces ellos tienen que cumplir una serie de obligaciones, como los equipos de protección individual, colocarse en los equipos de protección individuales, seguir las normas de la empresa, y el empresariado pues tiene que darle y facilitarle todos esos equipos que necesita el trabajador para realizar su trabajo de una manera segura. No solo segura, sino ahora estamos yendo a más, sino también que tengan hábitos saludables en su empresa, para mejorar lo que es la salud, ya como un concepto más global, y no solo la seguridad y que no pasen accidentes, sino que se cuide también lo que es la salud mediante hábitos saludables en la empresa. Yo te imagino en esa labor que tú tienes de consultor, cuando llegas a alguna empresa, serás un poco como Terminator, ¿no? Analizando todos los parámetros y tú diciendo, aquí hay que poner un extintor, esta habitación no tiene la suficiente ventilación. A eso te dedicas básicamente, ¿no? Sí, bueno, lo que nos dedicamos es a sensibilizar a ese empresario de la necesidad de que esos extintores, como decía, no tengan colocado encima una valla y que no sean accesibles, que las medidas de evacuación estén libres, no estén ocupadas con cajones, con cajas, y lo que hacemos es sensibilizarlo de la importancia que tienen de cumplir toda la normativa en materia de prevención. Claro, hablamos, fíjate, que casi a lo mejor da la sensación en casa de que únicamente estamos hablando de incendios, evacuación de incendios, la prevención con el extintor, curiosamente con la imagen del incendio de la calle Granados y esa simulación que nos ofrecías. Pero es que hay otros riesgos también, ¿no? Claro. Dentro del ámbito empresarial. Mira, dentro del ámbito empresarial, por ejemplo, comentaros que un tercio de los accidentes mortales que tenemos son por caídas en altura. ¿Cómo sensibilizar? ¿Un tercio? Un tercio de los accidentes mortales suelen ser por caída en altura. Uf. Es dato, ¿no? Una barbaridad. Bueno, pues ASPEIO, ¿qué quiere hacer? Quiere sensibilizar al empresariado, a los trabajadores, sobre la importancia de colocarse su arnés. ¿Cómo podemos sensibilizar? Porque está claro que la lectura, el estudio, pero creemos que la mejor manera de sensibilizar es que el trabajador, que el empresario, experimente lo que es una caída en altura. Pero claro, tiene que ser controlado. ¿Cómo lo hemos hecho? Mediante las gafas de realidad virtual. Eso hemos hecho, en vez de un muy bien juego, traído, Gonzalo, ¿eh? Decirle al empresario, venga usted para acá, que va a sentir lo que su trabajador siente cada día cuando se tiene que poner a la altura del 8º piso, por ejemplo. Exactamente, y tiene que hacer un trabajo con un riesgo de caída. Bueno, pues hay un juego, entre comillas, que es un trabajador con sus gafas, tiene que colocarse su arnés y tiene que hacer una determinada actividad, y la importancia de que si no está amarrado, no tiene todo su equipo, pues cae. Si no se lo ha colocado bien, cae hasta el suelo. Si se lo ha colocado bien, cae y queda sujeto. Ajá.
con su arnés y ya solamente lo que queda es el salvamento. Y es una gafa de realidad virtual nada más. A ver, pero me estoy imaginando que lo tiráis, ¿eh? No, es una simulación. En la simulación, digo, cuidado que se me entienda simulación. bien. Pero que lo tiráis, para que sepa lo que es esa sensación. Exactamente, cae. Y escucha a O sea, través que de su primero gafa que lo vea, virtual, y va después viendo cómo cae. Exactamente, que experimente lo que es Exactamente. Y de esta manera, el leñazo. ¿qué conseguimos? Pues conseguimos, de una manera eficaz, sensibilizar a ese empresario sobre las necesidades de tener protegido a sus trabajadores frente a caída de altura. Y decíamos 1/3 de los accidentes mortales, pero es que hay otro tercio de los accidentes mortales que son accidentes de circulación. Ajá. Accidentes de circulación, ni tienen emisión, con coches, por ejemplo, accidentes de tráfico. Vale. ¿Qué tenemos para sensibilizar al empresariado sobre eso? Bueno, pues tenemos un equipo de simulador de coche, el Simumac. De esta manera enseñamos al empresario la necesidad que tiene de que tenga controlado todo lo que es, mediante planes de movilidad, lo que es el tráfico de mercancías en su empresa, sus propios trabajadores cómo se están desplazando, las facilidades que está teniendo, pues por ejemplo, para que vengan en medios de transporte público, etcétera. De esta manera son herramientas para sensibilizar en materia de prevención. Claro, ese es un asunto un poco complicado. ¿Cómo le decimos? A ver, imagínate que nos está viendo, que te está escuchando, pero muy atentamente, un repartidor de una empresa, que el pobre hombre está con la furgoneta, que tiene que recorrerse, por ejemplo, Jerez, de punta a punta, no sé cuántas veces, que no llega, porque claro, el empresario le pondrá una hoja de ruta, le pondrá unos parámetros de tiempo que después no se pueden cumplir por el tráfico, porque te coge la hora de los colegios, porque a primera hora de la mañana todo el mundo está con el coche en la calle. ¿Cómo se combate, por ejemplo, el estrés que ese repartidor de la furgoneta, el repartidor del pan Bimbo, el repartidor de bebidas? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí es imposible. Ahí es imposible, como dice. ¿Qué tenemos en ASEPEIO? Bueno, pues tenemos el learning de sensibilización contra el estrés, gestión de la energía emocional, porque ciertamente eso es bueno. Hay veces que no hay manera y lo que tienes es una carga de estrés. Entonces lo que intentamos mediante talleres de gestión de la energía emocional, intentar el estrés gestionarlo. ¿Pero del jefe? Del jefe, del jefe. de todos. Hombre, pero es que el repartidor, el pobre hombre, no tiene culpa de nada. Porque si te ponen una hoja de ruta que tienes que cumplir y no llegas... Claro, a lo mejor al jefe lo que había que darle era un día la furgoneta. Para que probara, ¿no? Para que probara. Móntate tú y haz el reparto. A ver si puedes. Sí. Es que el tema, además, el del reparto, por ejemplo, en furgonetas es brutal. Es brutal, sí. De cómo se reparte la mercancía de los grandes, ¿no? De las grandes empresas de... En fin, que les voy a contar que ustedes no sepan, no quiero decir aquí ninguna marca, pero también a nivel local, ¿no? Ya tiene gestión de flota, ya se gestiona de otra manera. Pero ciertamente causa estrés y, bueno, la mejor manera que tenemos son talleres de gestión de energía emocional. Vale. Al final sirve tanto para el empresario estresado, para los trabajadores estresados, equipos de mando en la empresa, cómo gestionar esa energía emocional negativa que tenemos, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, me has hablado de 3 patas. Una, caídas en altura, tráfico. Y el otro ya es más variado. Es más variado. Pero dentro del variado, algo que haya que trabajar especialmente. Está más atomizado. Claro, porque además depende de cada trabajo, ¿no? Claro, ahí es donde ya está el saco con varias cosas, ¿no? Accidentes de trabajo que ocurren, ¿no? Sobre todo las personas que tienen que trabajar, por ejemplo, con maquinaria pesada, ¿no? Que será también un tema importante, complicado, ¿no? Complicado también. En ese sentido, la Mutua tiene un amplio espectro de trabajo, digamos. Bueno, la Mutua lo aborda todo porque, claro, realmente cada trabajo es muy particular. La Mutua lo que hace es atender a los trabajadores cuando tienen accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. ¿Qué hace también la Mutua? Bueno, pues la Mutua hace también prevención en materia de sensibilización a estos empresarios para que tengan toda la documentación y estén sensibilizados sobre la importancia de que no solamente es tener la documentación en papel, sino que también hay que sensibilizarlo pasando de lo que es el papel al vídeo, haciéndole que tengan experiencia sobre los riesgos que hay en su empresa. ¿Y cómo lo hacemos en ASEPEIO? Bueno, pues en ASEPEIO no se trata solo de pasarles monografías sobre los riesgos de la maquinaria pesada, sino también tenemos un portal de prevención donde tienen vídeos para sensibilizar
a esos empresarios, a esos trabajadores sobre la importancia de tener las medidas preventivas que tengan en la empresa. Tenemos un montón de vídeos, están en abierto a disposición de todas las empresas y ahí están determinadas circunstancias que pueden encontrar en una empresa que se ha grabado el vídeo y que pueden usarlo en la suya también. Fíjate que estaba yo leyendo los datos que vosotros, tu empresa, ha facilitado acerca de la siniestralidad laboral. Claro, hay un dato en el año 2020 que se produce un descenso del 28%. Claro, pero después yo me alegro, después pienso, espérate, es el año de la pandemia. Efectivamente. Es el año de la pandemia. El año de la pandemia hubo menos robos, floreció el medio ambiente, había más peces en el mar, claro, la pandemia. Sí. De hecho, todavía nos encontramos con valores de siniestralidad por debajo de los de antes de la pandemia. El problema que tenemos es que están subiendo un 25%. Estamos proyectando que van a subir un 25% respecto a los del 2022, con los 3, 4... ¿Que va a haber mayor siniestralidad? Que en 2022. ¿Y esa, por qué? Bueno, porque se están incorporando más sectores a más actividad. Por ejemplo, el sector de hostelería ha pasado de nada en 2020-2021, está creciendo muchísimo y bueno, pues son sectores que está creciendo la siniestralidad. Lo que sí parece claro es que, a ver, dentro de que vayamos al campo de la prevención, que por supuesto, como la misma medicina, la medicina tiene que ser preventiva, no curativa, en eso estamos todos de acuerdo, pero qué complicado es alcanzar, digamos, el grado cero de accidentes laborales, ¿no? Bueno, es un objetivo que tenemos ahí y tenemos que luchar. Y desde ASPIO lo que estamos intentando es sensibilizar a estos empresarios sobre tener, como decías, un objetivo cero en accidentes. Tú imagínate, no sé, la gente que se dedica a la mar, ¿no?, a pescar, que se levantan a las 2, las 3 de la mañana y salen sí, con mar picada. ¿Cómo le dices tú que, en fin, que hay marineros que no saben ni nadar? Fíjate, ¿no? Es que son tantos campos. ¿Cómo le dices tú que la prevención de riesgos a la gente de la mar, ¿no? Pues mira, casualmente ayer vinieron de la Cofradía de Pescadores del Puerto de Santa María a visitar las instalaciones de la Ruta 151 y estuvieron viendo los equipos que tenemos de consignación de energía, el problema de los incendios en los buques, de las explosiones que pueden producirse, y la verdad es que quedaron pues muy sensibilizados con el tema de los riesgos laborales y de que tenían y están haciendo, poniendo sus medidas preventivas para evitar esos accidentes, pues cuando van a la mar picada y tienen que hacer tareas de pesca en unas circunstancias pues que no son las mejores para hacerlo. Indudablemente. Oye, ¿hay alguna empresa a la que por sus características de trabajo le digáis, no, a vosotros no os podemos asegurar? No, la mutua de accidentes de trabajo está abierta a toda empresa que solicite estar asociada con nosotros. No podemos decir que no a que se asocie con nosotros. Nosotros somos entidades colaboradoras con la Seguridad Social y no somos, como decía, entidades colaboradoras con la Seguridad Social, y aquellas empresas que solicitan el cambio a SPIO pues rellenan un documento en tesorería y se les cambia a SPIO, a mutua. Una vez oí que los seguros más caros eran los de deceso de astronautas y pilotos de Fórmula 1. No sé si es cierto. Bueno, nosotros la mutua colaboradora las mutuas colaboradoras, todas se cobran lo mismo, que son las cotizaciones a la seguridad social. Pero no me digas a mí, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La aseguradora de un piloto de MotoGP, sí, que están en chapa y pintura, por así decirlo, fin de semana sí, fin de semana no. O sea, tiene que ser una cobertura brutal de costes, ¿no? Efectivamente. Tienen que tener unos costes asociados a esos altos. Y por eso digo que habrá aseguradoras que digan, no, mire usted, no nos ocupamos de esto, es imposible. Lo que pasa es que, a ver, hay un tema que es las aseguradoras privadas, y nosotros aseguramos a trabajadores en su trabajo. Vale. Porque nosotros somos entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Al final son las cuotas que se pagan a la Seguridad Social las que van a SPIO, a la mutua, y las que atienden cuando le pasa, esperemos que no, un accidente a un trabajador, pues que tenga su asistencia sanitaria, su prestación económica, su medicina, su rehabilitación, hasta que lo incorporemos, porque al final, cuando sucede un accidente de trabajo, la finalidad es incorporar al trabajador a su puesto de trabajo y que siga trabajando. Tu trabajo tiene que ser edificante, ¿no? Pero, oye, también tiene que ser un poco estresante, ¿no?
el estar pendiente, esa consultoría que tú llevas, Sí. ¿no? Del tema de prevención en cada empresa, esos estudios que tendrás que hacer Sí, a bueno, nivel empresarial, ¿no? Mirar cada detalle, ¿no? Sí, nosotros al final intentamos ir a esas empresas pues, que tienen mayores índices de siniestralidad y ayudar a esa empresa sensibilizándola para que siga las normas, viendo pues que ha tenido muchos accidentes, pues, por ejemplo, accidentes in itinere, accidentes de tráfico. Oye, pues vamos a ver qué ha pasado, vamos a darte documentación, vamos a ayudarte a ver dónde está esa problemática y ver de qué manera podemos ayudarles para reducir esos accidentes que hay. Pues a seguir reduciendo muchos accidentes, y aunque el dato de que va a seguir creciendo la siniestralidad no nos gusta, pero esa es la realidad, y evidentemente tenéis que trabajar con esos patrones y esas previsiones, ¿no? de accidentes. Sí, en eso estamos, viendo que la tendencia es que vayan aumentando y en eso estamos trabajando para ver si podemos cortar esa racha y cambiarle el sentido a descendente. Gonzalo Solís, consultor de prevención en la provincia de Asepello, muchísimas gracias. Bueno, Y por supuesto, si hacéis la ruta, ¿el año que viene será la ruta 152 o seguirá siendo la misma? Siempre va a ser la ruta 151. Siempre será la ruta 151. Siempre va a ser la ruta 151. Perfecto, pues aquí estaremos para contar detalles nuevos que supongo siempre tendréis que incorporar alguna novedad tecnológica. Gracias. Bien, saludo. Y hasta la próxima. Bueno, vamos a continuación con, fíjate, es que vamos a hablar de las 3 muertes de Ingrid. Yo no sé a Ingrid quién la aseguró, pero murió 3 veces. Madre mía, la aseguradora tendría que estar... No, bueno, quitando la chanza, quitando la broma, Las 3 muertes de Ingrid es el título de una novela de José María García López. Esta novela se presentaba el lunes en la Fundación Caballero Bonal. Y ahí estuvimos con nuestra cámara para conocer, bueno, detalles de cómo fue la presentación de Las 3 muertes de Ingrid. Gracias a Pepa Parra, a la Fundación Caballero Bonal, y bueno, gracias especialmente porque de pronto se ha remontado a José Manuel Caballero Bonal y a la opinión que él tenía de casi todo lo que yo había escrito, y especialmente de ese libro porque, bueno, brevemente diré, claro, el baile de los mamelucos, que se ha perdido a José María García López en Egipto en el siglo XIII, ¿no? En el siglo XIV. No había nada, ¿no? Él sabía, le interesaba mucho la cultura árabe, ¿no? Incluso algún libro suyo me prestó y me parece que alguno no volvió a su dueño sobre el Islam y todo eso. Y le sorprendió que de pronto escribiera una historia de batallas, de guerras en Egipto y con los mamelucos, que son una casta muy rara, ¿no? Porque son unos turcos que ni siquiera están islamizados, ni siquiera hablan árabe y, bueno, todo eso le resultó muy fascinante. Escribió un artículo, escribió una cosa en Campo de Agramante que decía, siento predilección, recuerdo que decía, siento especial predilección por las novelas que se resisten cuyo argumento se resiste a ser contado. Y un poco lo que pasaba con esa historia de los 2 mamelucos, ¿no? Así que bueno, unas gracias póstumas también a José Manuel Caballero Bonal, con el que compartí muchísimas cosas literarias y vitales, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien qué decir. El autor puede hablar de su libro, pero no debe hablar demasiado. Puedo hablar de las intenciones. Cuando he presentado el libro, aquí me ha dado una clave, me ha dado el pie muy bien, hablando del libro este de Ramón Andrés sobre la filosofía y el consuelo de la música. Yo cuando escribí el baile de los mamelucos, no, el baile de los mamelucos, el Corazón de la Piedra, la novela polifónica de Tomás Luis Victoria, que también es muy musical, manejé ese libro de Ramón Andrés, El mundo en el oído, que me fue muy útil para buscar cuestiones antropológicas, primitivas, ancestrales, sobre el sonido, sobre cosas irracionales que están muy bien escritas en ese libro y en el siguiente también, y que a mí me interesaba también especialmente en cómo se colocaba un compositor en el siglo XVI de música polifónica, de música religiosa, ¿no? Que era Tomás Luis Victoria, el abulense por antonomasia. Bien, casi todas mis novelas tienen algo musical y esta ya me pareció que iba a liquidar un poco ese espectro, pasándome demasiado, ¿no? Realmente es un poco abrumador la cantidad de conciertos, la cantidad de arias y de músicos que aparecen en el libro, ¿no? Yo he querido escribir en este libro
la palabra consuelo es una palabra clave, aunque no es la palabra principal de todo el libro. Me interesaba mucho el cruce del éxito con el fracaso. Eso me interesa humanamente en general, ¿no? Entonces yo pensé una soprano brillante, una soprano diva. No tiene por qué serlo siempre, pero suelen serlo con mucha frecuencia. Se colocan los cantantes que tienen esa técnica tan depurada en un nivel humano que raya casi en lo imposible, en lo prodigioso, ¿no? La emoción que producen es una emoción estética y una emoción casi ultrahumana, ¿no? Y claro, es difícil asumir de una manera humilde el éxito y ese nivel tan excelso, ¿no? Y bueno, en ese sentido es un poco tópica, por eso no es tan agradable como protagonista, porque lo tiene todo desde que es muy joven, es una niña bien, brillante, y tiene a su lado un chico mediocre, un pobrecillo que la adora, que es mucho más joven que ella, tiene alguna relación familiar, han coincidido en la casa esa de la Axarquía, que era del padre de Elías Leiva, y poco a poco el pianista va ascendiendo en su maestría por amor, es decir, el amor un poco tiránico o mucho tiránico de la soprano va arrastrando a Elías Leiva al esfuerzo enorme que hace para tocar el piano de la mejor manera. Y cuando él llega a un ápice ya bastante digno como pianista, que todavía no es compositor de jazz, que eso lo va a encontrar un poco al final de su vida y va a conectar muy bien en Brooklyn con el experimentalismo del jazz, por ejemplo, Connie Crothers, que es la pianista que ha citado Fermín, que ha muerto recientemente, una gran pianista muy experimentalista, ¿no? En ese ambiente de Brooklyn, Elías Leiva encuentra como un ambiente favorable a esa expresividad que él había querido hacer a través del Alzheimer, porque lo que quiere hacer Elías Leiva es una música que esté nutrida, que esté enriquecida por el sufrimiento, la desconexión, la intermitencia, la violencia, el desconocimiento de las personas amadas, la injusticia y la muerte ya por extinción física que produce esa enfermedad, que es la enfermedad de todos en realidad, porque es la enfermedad de la vejez, del tiempo, de la pérdida de la conciencia. Bueno, pues ahí está esta controvertida vida, las tres muertes de Ingrid Balaguer, una soprano que conoce la fama y el declive. Seguro que a Ingrid se le podía dedicar una cancioncilla de estos dos buenos tunantes que nos acompañan en Jerez al Día. Señores, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Parra y Héctor Valle. Tunos que no tunantes, pero de ahí viene la palabra tunante, ¿o no? Bueno, él es historiador, o sea que no sabe sí, de dónde viene. A ver, espérate, Héctor, no me digas que no, que sí. La palabra tuno sí viene de tunante. Ah, vale. Sabe todo el mundo lo que es cuando te dicen, ¡ay, qué tunante eres! Pues viene de tuno. Es que algún día hablaremos de la historia de los tunos, ¿vale? Que está muy bien traída. Pero bueno, ambos son miembros de la Tuna de Ciencias Sociales y Comunicación de Jerez, que además vienen acompañados de 3 premios que se han ganado a pulso en Astorga. O sea, aquí celebramos en Jerez un certamen de tunas y vosotros os vais. Nos han invitado a Astorga también a demostrar allí nuestras capacidades y hemos dicho, bueno, pues tenemos que ir a León allí, o sea, nos están reclamando ya por toda la geografía nacional, y entonces pues hemos ido allí a defender el pabellón jerezano. Oye, no es que lo habéis defendido, es que lo habéis dejado altísimo, ¿eh? 3 premios. Nos han dado el Tuna más Tuna. El Tuna más Tuna es un premio Tuna más Tuna. Tuna más Tuna, es que lo dice todo el nombre. Es un premio muy completo, la tuna más completa del certamen, ¿no? Esa es la tuna que en la calle está animando siempre, la que tiene muy buena capacidad musical, la que todo el mundo está con ella en las terrazas, acercándose a escucharla, a ver, bueno, y la simpatía, hemos derrochado allí simpatía en Astorga, allí que con el frío, pues, el carácter un poquito más, pero hemos dado alegría, hemos llevado alegría a las calles de Astorga. Pero nos ha costado las cuerdas vocales.
Sí, Sí, La verdad que hemos venido... Ya, Un poco tocado. ya, ahora vais a decir, ya, me vais a decir ahora que las cuerdas vocales vienen tocadas por el frío. Eso es lo que habéis explicado, ¿no? El frío de los cubitos de hielo, ¿no? A lo mejor, Bueno, ¿no? el hielo de allí. Eso no ha ayudado, eso no ha ayudado. Eso nos ayudó precisamente. Bueno, ahora quiero que me contéis, pero vamos a ir a publicidad. Me falta algo. Me falta algún instrumento, ¿no? Porque claro, yo os iba a pedir que me cantarais algo aquí. Bueno, como estamos con la... Ah, con el vale, hielo, vale, de vale. todas maneras no lo olvides. Perdón, se me olvidaba. Otro día venimos un grupo. Va a ser eso, que con el frío que habéis pillado en Astorga, ¿a cuánto estabais? ¿A 15 grados bajo cero? O... Bueno, por la noche hacía No, 0 no, grados. pero 0 grados, sí. Ya. No, que lo tenéis bien aprendido, es lo que vais a decir. Bueno, enseguida con estos tunos, hablando de los premios de Ciencias Sociales de Jerez en Astorga. Enseguida aquí en Jerez al Día.